Muy buenas noches para todos. Nuevamente acá nosotros transmitiendo desde el canal de Twitch de Dignidad Colombia. Esta noche estamos con un invitado, un grandioso invitado, el señor Giuseppe Nocera. Para quienes no me conocen, pues me presento. Mi nombre es Mónica Caicedo, representante de Dignidad Colombia. Entonces, hola Giuseppe, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo te ha ido? Muy bien, adiós, gracias. Feliz y encantados como siempre tenerte acá. Lo mismo digo, Entonces, encantado de estar aquí. Muchas sí, gracias. felices con todo lo que ocurrió pues esta mañana, ¿no? Con esa audiencia tan extensa que tuvimos, pero muy sustanciosa, muy sustanciosa. Se vieron unos comentarios bien interesantes y bueno, ojalá, eh, digamos, los políticos tomen conciencia de eso, ¿no? Sí, al menos logren escuchar algo. Uh-huh. Dios quiera. Bueno, Giuseppe, no siendo más, hoy tenemos un tema para tratar que es el tema de las falsas repúblicas. Algo de eso se tocó hoy también en la audiencia, lo toqué yo. Giuseppe también me lo tocó un poquito ahí. Entonces quisiéramos que pues nos empezaras a contar para la gente que no sabe, no entiende toda esta situación tan compleja. Cuéntanos como para ir desmenuzando todo este tema tan candente y tan controvertido, por favor. Bueno, pero será que lo podemos decir? ¿Será que no nos viene nadie a acusar y a meter preso alguna cosa, ¿no? Porque ya uno Claro no que sí. sabe, ¿no? En los medios de comunicación como que hay unos temas tabú, ¿no? Ya hemos Claro que sí. tocado varios temas tabú aquí en este programa y otros, y yo creo que hoy vamos a tocar uno muy candente. Sí, 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 lo sé. Entonces, pues no siendo más, te doy la palabra, empieza a tratar de explicar esto tan complejo, poco a poco, como para que las personas y los colombianos vayan entendiendo en dónde estamos. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es un poco esa concepción de república. No podríamos hacer ninguna reflexión de la modernidad si no vamos un poquito hacia atrás, hacia la historia. Cuando las personas digamos, se imaginan todo este tema de las repúblicas, digamos que la gente, por lo general, no digo todos, se remontan pues a la época alrededor de la Revolución Francesa, para ser exacto. Y luego de la Revolución Francesa, pues ya creo que a todos nos mostraron en el colegio que, bueno, empezaron unos procesos poco revolucionarios que a la final dieron, en teoría, a la caída de las monarquías y el advenimiento pues de toda esa serie de repúblicas que se dieron a continuación, incluyendo Estados Unidos, los países de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Los países de Europa, y así sucesivamente hasta la modernidad. El problema con esa concepción es que nos quedamos un poco rezagados con lo que pasó mucho antes. Entonces, ¿por qué no deberíamos mirar las cosas en anterioridad? Entonces, cuando uno habla de repúblicas, digamos, estrictamente hablando, lo primero que uno debería hacer es remontarse un poco hacia India. Parece mentira, ¿no? Pero India, porque de las primeras repúblicas en este mundo fue la República de Mahadanadapa, que es de India, y eso remonta al 600 antes de Cristo. Y luego la República Romana, porque Roma, el Imperio Romano, también fue república alrededor del 500 hasta el 27 antes de Cristo. Y por supuesto la clásica Atenas, que siempre nos la recuerdan los profesores de filosofía, ¿no? También por esa época, 500, ¿no? 500 hasta el 300 antes de Cristo. No me quiero ir tan atrás porque, digamos, de pronto el ejercicio sería muy largo para llegar hasta allá. Sin embargo, yo de antemano recomiendo a nuestra audiencia que por favor vayan y busquen información de estas tres repúblicas que yo les he comentado antes de Cristo, porque probablemente van a encontrar unas bases interesantes para darse cuenta un poco de, bueno, ¿será que realmente la república de hoy son diferentes a la república de antes o tienen muchas similitudes, no? Digamos que para hacer el ejercicio más contemporáneo, Mónica, creo que vale la pena analizar la época después de Cristo, o sea, estos 2000 años que, digamos, en algún momento
políticamente, geopolíticamente hablando, el mundo dice, oye, ¿sabes qué? Creo que sería mejor pasarnos todos a república, ¿no? Y en ese caso nosotros deberíamos nombrar un par de temas interesantes. Después de Cristo, la primera república que se conoce en la historia es la República de San Marino, en Italia, la que está ahí a un ladito de Emilia-Romagna, que fue fundada en el 300 después de Cristo. Ellos ya se autoproclamaban como república. Digamos que ellos eran tranquilos, ellos, digamos, siempre fueron una república muy reservada, por ponerle un término, pero después, aunque la gente, digamos, le pueda parecer extraño, creo yo que hay una república que merece la pena que la recordemos, porque esa república que vamos a mencionar ahora es la que tiene muchísima relación con lo que pasa hoy, aunque usted no lo crea. Y me refiero nada más y nada menos a la República de Venecia, que muchos autores han podido ejemplificar, digamos. Sé que hay autores que se han dedicado a revisar inclusive los vínculos familiares y toda esta historia, pero yo creo que la República de Venecia es bien importante mencionarlo porque, lo digo abiertamente, sin ninguna pena, a mí que estudié en Italia, a mí no me la dieron eso. A mí no me enseñaron eso. Yo eso lo tuve que enseñar después. Entonces, me queda la duda que si yo siendo italiano no me explicaron eso en mi escuela, tengo el presentimiento de que por estos lados en América menos, ¿no? Uno de los grandes de pronto ingenuidades de las personas cuando se habla de Venecia, porque siempre hablamos de Venecia asociado a un tema de romanticismo, el amor, las góndolas, voy a Venecia y entonces voy con el novio, con el esposo, etc. Es que Venecia sí era una república y era un territorio bastante grande. Es decir, cuando se rompe el Imperio Romano de Occidente, por allá en el 472 después de Cristo, pasan más o menos 200 años donde Europa pasa por unos cambios muy peculiares porque se fragmentan esos territorios y cada uno trata de ver cómo sacar lo mejor de sí, ¿no? Digamos, este territorio es mío, esto es tuyo y así sucesivamente, ¿no? Finalizando el 600, o sea, llegando casi al 700, hay 10 familias que se organizan alrededor de Venecia y esas familias forman lo que hoy sería lo que todos conocemos Venecia, ¿no? Alguno. El tema es que ese emprendimiento, por llamarlo así, empieza a dar sus frutos y esa gente se empieza a expandir. Se empieza a expandir por lo que hoy sería Austria, por partecita de Hungría, la parte de Yugoslavia, bajan hasta los Balcanes, Albania y llegan a Grecia. Y entonces esa república, que es la República de Venecia, llega en un momento de apogeo, por allá, por el año 1000, 1200. Y son cosas que nuestra historia, insisto, la historia de la academia en los colegios, ¿verdad? Que nos enseñan a nosotros, la básica, digamos, no nos dan cierto nivel de detalle de esto. Sí, algunos profesores de pronto inclusive hacen la mención de la República de Venecia, pero no nos explican a nivel geopolítico, a nivel económico, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, cómo se batía el cobre en esa época, ¿sí? Porque, mire que una cosa bien interesante, la República de Venecia, después del año 1000, por allá alrededor del año 1200, la República de Venecia se daba el lujo de negociar con el sultán del Imperio Otomano. ¿Ok? La República de Venecia tenía entre sus posesiones, de sus activos, algo muy parecido a lo que tiene Estados Unidos hoy. Estados Unidos hoy tiene alrededor de 800 bases regadas por el mundo, si no estoy mal. La República de Venecia tenía casi 300 bases repartidas alrededor del mundo.
Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, los mapas de la República de Venecia, uno ve un territorio finito, sí, largo, ¿no? Una extensión considerable que va hasta Grecia, pero uno no se imagina el poder que adquirió esa república por cuenta de su flota naval. Flota naval que le permitía, también lo digo muy abiertamente, ser la conexión, el enlace entre Oriente y Occidente, ¿ok? Giuseppe, perdón, o sea, era más o menos como lo que llamamos ahorita Estados Unidos, una especie de potencia militar, es lo que más o menos nos estás queriendo contar. Era la potencia de la armada del siglo, militar a nivel naval de ese momento, ¿sí? ¿Quiénes le podían disputar de pronto esos galardones? De pronto, digamos, en algún momento el Imperio Español o de pronto, digamos, los ingleses, pero acuérdate que todavía en esa época, en teoría, no se había pasado por el Estrecho de Gibraltar, no se había descubierto América, ¿sí? Entonces, todo lo que era el Mediterráneo, ¿verdad? E incluso todo lo que sería del otro lado hacia el Imperio Otomano, era, de hecho, una pertenencia económica de la República de Venecia, ¿sí? Entonces esta gente empieza a crecer y pasan cosas muy particulares con la diplomacia de la época, como por ejemplo que el sultán, ¿sí? Que siempre pues estaba próximo a hacer alguna guerra con Venecia, ¿verdad? Por un lado quería invadir Europa, pero por el otro lado él se daba cuenta que Venecia pues tenía un auge tecnológico, entonces iba y compraba allá, mandaba a los pashá, a los ministros de él, ¿no? A comprar, por ejemplo, los faros de las embarcaciones, de los buques mercantes y de guerra. Eso los compraba en Venecia y Venecia le vendía. Y el sultán le vendía cosas a Venecia. O sea, dentro de la tensión militar había una aparente calma económica. ¿Sí? Si alguien quería pasarse de Occidente a Oriente, si alguien del reino de Holanda o del reino de España, por ejemplo, Carlos V, alguien de la corte de Carlos V, quería ir a Estambul a hacer algo a nivel económico, por comercio, mirar temas de tela, etcétera, tenía que ir a Venecia, a embarcarse, a hacer la aduana. Ah, y de paso, como se llevaba el cofrecito con los ducados de oro, entonces tenía, evidentemente, allá le daban todas las comodidades de viaje y hasta le aseguraban sus pertenencias. Ya habían aseguradoras en esa época, igual que las de ahora. Giuseppe, o sea que en este momento mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿por qué no se iban por la ruta de la seda? Entonces, por favor, explícales el por qué no tomaban la ruta de la seda, que es Bueno, la que supuestamente medio nos nombras en la educación, algunos profesores o en algunas clases, porque muy pocas personas escuchan de eso. claro, lo que pasa es que si te ibas por la ruta de la seda, pues corrías el riesgo, que era un riesgo importante. Si tú eras una persona que tenía, digamos, cierto nivel socioeconómico en esa época, pues te estabas arriesgando bastante yendo por el grupo de la seda porque pues te ponían a asaltar, podían robar. La vía más segura era a través de la Armada de la República de Venecia. Y hago la acotación de que en esa época no había esa distinción como la tenemos hoy de que este barco es para comerciar, o sea, este es un barco mercante y este otro es un barco de guerra. En esa época no existía eso. Entonces, el barco que se construía para navegar en el Mediterráneo tenía que cumplir las dos funciones, porque se tenía que defender en algún momento de algún asalto. Entonces, la flota de Venecia, que era impresionante, permitía a las personas viajar de una manera segura hacia los puertos de Oriente. ¿Sí? Y ahí en algún momento, pues por supuesto que eso vivía Europa y Asia, vivían haciendo guerra de un lado y del otro e internamente además, ¿no? En algún momento Venecia empieza a recibir
personas de otro lado. Entonces empiezan a llegar personas de lo que hoy sería Irán, familias, aristócratas de allá, de Asia, se empiezan a establecer allá. ¿Por qué no? Judíos llegan allá a establecerse en la República de Venecia y se empiezan a mezclar las mismas realezas, los mismos reyes de España, de Holanda, tenían depósitos de dinero en efectivo allá en Venecia, porque los bancos allá eran seguros. Entonces, como tú te podrás imaginar, se empieza a mezclar todos esos patricios, ¿verdad? Toda esa élite patricia, se empieza a mezclar unos con otros y empieza, digamos, un poco a difuminar, como quien dice, ese origen ancestral de cada uno de ellos por separado. Y el resultado es que la nobleza veneciana empieza a expandirse por toda Europa y por todo el mundo. ¿Sí? Me corrige si estoy mal en esta parte, ¿sí? Que es lo poco que he aprendido yo de este tema. Tengo entendido que estas familias, por ejemplo, judías sobre todo, llegaron a Venecia, se inmiscuyeron allá entre las familias, cambiaron sus apellidos, ¿sí? La mayoría cambiaron sus apellidos, y en sí ellos fueron los que empezaron, como en todos los países y como siempre ha sucedido, a manejar la parte económica, fueron desplazando al resto de personas que sí eran realmente de allá de Venecia y que sí mantenían un control económico y que fueron los que ayudaron a que Venecia tuviera un auge, ¿sí? Ellos empezaron a inmiscuirse, cambiaron apellidos, ellos mismos fueron los que crearon las aseguradoras, los bancos y crearon toda esa cantidad de movimiento de crédito allá. En realidad todo eso existía ya en la República de Venecia antes de que llegaran todas esas otras etnias también. ¿Sí? Y a eso se le suma, como te mencioné, por ejemplo, los regímenes de allá de Oriente, ¿verdad? Como por ejemplo la familia Pahlavi, que se estableció allá y en algún momento pues cambian de nombre también. O sea, eso no era solamente una tradición que tú puedas atribuir solamente a los judíos. Allá, desde el bajo imperio persa, que ya no era imperio persa en ese momento, pero desde donde se creó el imperio persa, sale la familia Pahlavi, llega a lo que sería la República de Venecia, y allá empiezan a cambiarse el nombre y se llaman Pallavicini hasta hoy en día que existen. ¿Sí? Entonces, por supuesto, musulmanes, por supuesto, ellos tienen sus tradiciones. Y para poner un ejemplo muy práctico, para que no quedarnos todo el tiempo en la historia, para que los que nos están viendo puedan hacer un paragón con el mundo moderno, por ejemplo, el mayor exponente de la cultura musulmana, de la religión del Islam en Europa, vive en Milán, es un príncipe, se llama Sergio Yaya Pallavicini, es un Pahlavi, por supuesto. Y palabra más, palabra menos, está muy cerca del Papa en el Vaticano. Y eso es una de las razones por las cuales, y eso no me lo puede refutar nadie, el Vaticano nunca se ha pronunciado, si tú te has dado cuenta, contra todo lo que sucede con el tema de las etnias musulmanas en Europa, en España, en Francia, algunos abusos de vez en cuando. El Papa no se pronuncia, no se va a pronunciar porque lastimosamente las antiguas familias del reino de las Venecias, de la República de Venecia, hoy en día, trasladadas por supuesto a los apellidos de hoy, continúan teniendo mucha influencia sobre el Vaticano, por ejemplo. Entonces ahí tenemos de esas familias, por mencionar algunos, entonces, entre los Farnese, ¿verdad? Que fijo ponían o papa o cardenales, fijo, o sea, fijo en esa época, o sea, no había otra. Los Borja, que estaban más hacia o Florencia o España, sí, o eras Borgia en Italia, o era Borja allá en España, pero al final todas esas familias empezaron digamos, a cruzar. Entonces, sin hacer, digamos, mucha, digamos, hilar muy delgado dentro de los árboles genealógicos, por ejemplo, los Borbón de hoy en día, los Borbones de España, los Borbones de Francia y los Borbones de Italia, evidentemente tienen dentro de su sangre, dentro de sus descendencias, línea de descendencia, tienen Farnese, tienen, por supuesto, Borja, tienen seguramente también otras familias de allá, pero siempre vas a llegar
por algún lado a la antigua República de Venecia. Entonces las monarquías tienen esa influencia, pero también, Mónica, tiene influencia del mundo de Oriente. Por eso se dice que la reina Elizabeth de Inglaterra tiene dentro de su descendencia la línea musulmana de Mahoma. ¿Por qué? Porque, por eso que te estoy explicando, porque todo se mezcló, todo hizo convergencia en algún momento de la historia en la República de Venecia. Después ellos cayeron, y esa república, para que, y con eso cierro, digamos, mi comentario y te doy paso, Mónica. Yo sé que estoy hablando aquí mucho. No, yo feliz escuchándote. La república... Quisiera como escuchar algunos de los apellidos, ahorita que son familias bastante poderosas, que arrancaron desde esos inicios que tú estás contando de Venecia y que hoy en día son los que están prácticamente dirigiendo los títeres acá en el mundo. Solo dejo el último apunte, y es que la República de Venecia arranca en el 697 después de Cristo y solo termina clausurada hasta nuestra era 1797. O sea, eso fueron 1200 años. 1200 años que en los colegios no nos la explican en lo más mínimo, ¿ok? Me parece interesante eso que tú estás planteando. Hagamos un recorrido por esas familias, ¿no? Una de las familias iniciales fue, lo busco acá, una de las familias iniciales fue la familia Contarini, ¿sí? La familia Contarini, la familia Farnese también. Espere, voy a tratar de buscarlo acá. República de Venecia, aquí está, y la encontré. Bueno, mientras busca, entonces le doy la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Si quieren, con mucho gusto compartan el enlace para que todo el mundo se entere de todo este recorrido, se enteren de quiénes realmente son los que nos están mandando, que es al punto donde queremos llegar. ¿Quiénes son los que realmente están gobernando todos estos mal llamados países? Entonces, mire, de las primeras familias que se establecieron allá fueron entonces los Contarini, los Farnese, la familia Gritti, por supuesto estaban los Borja, sí, tan fabulosos Borja, ¿no? Los Faber, habían Rodríguez, Bobadilla, Xavier, Salmerón, y de ahí se le unieron las familias que venían del mundo, digamos, oriental, y por supuesto también las familias judías. Y de ahí nacieron, ya en nuestra época, todas las descendencias, prácticamente todas o casi todas las descendencias de los monarcas que hoy en día tienen. De hecho, después de esas familias que se fueron cruzando, hubo otros apellidos que se fueron incorporando. O sea, al principio eran solamente 10, pero después se sumaron 20 más, luego 30 más y así, porque esa casta de patricios, Mónica, fue creciendo de una manera abrupta. Entonces, por ejemplo, digamos, eso no lo he podido comprobar, pero si Soros, el apellido del original, es Schwarz, a mí me dicen Schwarz, si yo no sé nada de la República de Venecia, inmediatamente me imagino judío, o un judío puesto en Austria o puesto en Hungría, Alemania. Uno piensa eso. Sí, pero es que cuando se creó ese apellido, esos tres países no existían. Lo que existían era la República de Venecia. Entonces, los Schwarz evidentemente son descendiente. Ve a saber tú con cuál de los cruces, porque pues sería un trabajo bastante dispendioso, ¿verdad? Hacer todo ese seguimiento. Deben venir precisamente de la antigua República Veneciana, ya sea por unas familias netamente, digamos, helenas del antiguo Imperio Romano, ya sea de los judíos o ya sea de Oriente. Y ahí es donde convergía todo.
¿sí? Y una vez que ellos se cruzaron, todas estas familias que acabo de mencionar se cruzaron con las otras del otro lado, entonces los Pallavicini, luego los Rothschild, que no se llamaban Rothschild porque se llamaban Bayer, ¿sí? Bauer es que se llamaban. Bauer también, uno imagina que es un apellido que viene del mundo alemán, sí, pero para cuando se creó ese apellido, Alemania no existía, entonces, ¿de dónde eran? ¿No? Entonces, la República de Venecia, todos ahí, ¿no? Todos venían de ahí. Y la República de Venecia se convirtió en el poder. La República de Venecia, de verdad, yo la comparo, digamos, guardando por supuesto las diferencias tecnológicas que hay hoy, yo comparo a la República de Venecia con Estados Unidos. Porque el poderío internacional era representado siempre en la República de Venecia. No había otro imperio que pudiera, en ese momento, digamos, para el año 1200, que se pudiera sentar con Oriente a negociar algo, sino solamente la República de Venecia. Y de ahí salen todo. Entonces, si yo pudiera seguir entonces mencionando la familia Farnese, de la familia Farnese, Mónica, que tienen un gran exponente conocido en el mundo de la Iglesia católico romano, que es el Papa Paulo III, que fue Alessandro Farnese, el fundador, económicamente hablando, de la orden de los jesuitas. Toda la descendencia borbónica tiene en su sangre hoy en día algo de la última Farnese, que es Elisabetta Farnese, ¿sí? Una señora con un temple particular que fue la última porque hasta ese momento tuvieron hijos varones y después pues empezaron a cruzar con matrimonios de otros apellidos y por supuesto pues la sangre se fue diluyendo. Todas esas familias tienen, Mónica, al final del día, por lo menos de lo que yo hablo de las monarquías europeas, al final del día están todas emparentadas, esa es la realidad. Todas emparentadas y me corría si estoy mal. Pero lo que yo he estado viendo también de las investigaciones que yo he estado siguiendo, ¿sí? Es que prácticamente todas las casas monárquicas, por ejemplo, la de la reina Isabel, el príncipe Carlos, el príncipe Felipe en España, todas estas casas monárquicas, todas ya están permeadas por muchos judíos, por jesuitas, que supuestamente han entrado con unos apellidos, se han hecho el cambio de apellidos a lo largo del tiempo, han hecho cruces entre familia. En Venecia lo que hicieron fue que adquirieron un poder grandísimo económico y por eso les dio la oportunidad de irse vinculando con estas casas reales e irse inmiscuyendo en todos estos poderes. Y de ahí donde vamos viendo de dónde viene todo esto. ¿Me corriges si estoy mal? Es un balance, es cierto lo que tú dices, hubo mucha mezcla con judío, lo que pasa es que no podríamos decir que es 100%, sino que la influencia de antiguas familias feudales europeas sigue existiendo, sin ninguna duda. No me cabe duda que el mundo financiero en su buena mayoría y el mundo mediático está permeado por grandes, digamos, poderes judíos, ¿no? Que a lo mejor, de hecho, las pruebas están a la vista, ¿no? Es que a lo que me refiero es que también al recorrido de las familias que tú dices que esos apellidos cuando se crearon no estaban ni Alemania ni estaban esos países, estas familias, el seguimiento que se les viene haciendo de mucho atrás, son familias judías que iban llegando de país en país, judíos házaros, que pues tenían una reputación bastante delicada por sus métodos de conseguir lo que querían. Entonces, cada vez que ellos los sacaban de un país o los quitaban de un territorio por las cuestiones que ellos hacían, ellos se cambiaban de apellido, iban entrando a otros países y a otras ciudades. Entonces, ahí donde voy. Tú dices que todas estas familias que fueron llegando a Venecia, tenemos que revisar los apellidos para atrás, ya por las investigaciones que, como te digo, he ido analizando, se ve claramente que eran la mayoría judíos házaros que fueron llegando allá y prácticamente son los que están montados en todos los poderes, se fueron cambiando de apellidos. Aparte de lo que dices tú, no solamente el hecho de que no hubiesen hombres, porque listo, se acababa la descendencia masculina, pero quedaban las mujeres y tenían hijos que se iban cruzando con otras familias y entre ellos mismos se iban haciendo. Y sigue la línea, van cambiando los apellidos, pero son exactamente ellos mismos. Y es importante aclarar en lo que estás diciendo
para que la audiencia no malinterprete el mensaje que estamos dando, es importante dejar claro que hebreo no es lo mismo que judío y no es lo mismo que israelita a la luz de las escrituras antiguas que son la ley de ellos mismos. Sí, porque los judíos en teoría vendrían siendo de la tribu de Judá, uno de los hijos digamos, de Jacobo, e Israel vendría siendo el Jacobo, digamos, que sería el nieto de Abraham. Pero eso no quiere decir que todos son hebreos. Los hebreos, en teoría, según, insisto, según las escrituras antiguas, vienen de otro, digamos, cabeza, digamos, de árbol genealógico que sería Eber. Y de Eber o Ibrim vienen todos los hebreos. Entonces no hay que confundir, porque a veces le dicen, no, lo que pasa es que ustedes están hablando en contra, no sé qué, de los hebreos. No, es que es muy diferente hablar de hebreos, que hablar de judío, que hablar de israelitas. ¿Por qué? Porque en la misma escritura se nota la diferencia, ¿no? Entonces hago esa acotación para después no nos empiecen a colocar adjetivos raros. Pero lo que tú dices es cierto. Hubo muchos hazaros que se movieron y de hecho los hazaros pues, colindaban por allá con lo que es hoy Irán. Ellos colindaban bien para allá con lo que es Irán. Entonces no es descabellado pensar de que allá también hubo cierta mezcla. ¿Por qué no? La gente se iba conectando, se iban emparentando. Había, inclusive, mire, en Venecia, una de las cosas que se manejaba muy a menudo era que, claro, Venecia era una república netamente abogada al Vaticano, entonces la religión era el cristianismo. Mientras que del otro lado, pues tú tenías el judaísmo o tenías el islam, ¿verdad? En Venecia era muy típico que alguien que llegara allá, ya sea por cuestiones de creencia o ya sea por cuestiones de negocios, se convertía. Entonces eran muy normales esas ceremonias de conversión donde la persona era del judaísmo y se pasaba al cristianismo, o era musulmán y se pasaba al cristianismo, o al revés, también ocurría. Ocurrió con uno de las viudas del rey de Holanda, ¿sí? Eran dos hermanas y una de ellas se quería ir a Oriente. O sea, en esa época eso era completamente normal, hacer ese tipo de conversiones. Entonces yo no vería ningún impedimento en esa mezcla de raza como la que tú y yo estamos conversando en este momento, ya sea judía, ya sea de familias de Europa o ya sea familia del Lejano Oriente o Medio Oriente. No había ningún problema en hacer eso. Resultado, bueno, el resultado lo vemos hoy. ¿Cómo lo vemos hoy? Cuando en 1776, ¿verdad? Sucede lo que sucedió con Estados Unidos, que se proclamaron independientes, ¿verdad? Parece como que allá en Francia ya se estaban generando las corrientes, digamos, de revoluciones y libertad, ¿cómo era? Liberté, égalité y no me acuerdo la otra. El tema es que el mundo empezó como a viajar hacia ese tema del republicanismo. Y uno se pregunta, ¿y las monarquías qué? ¿Se quedaron de brazos cruzados? ¿Sí? Porque, venga, sinceramente, tomemos el ejemplo clásico, Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Washington, Adam, etcétera, ellos ganan en las 13 colonias y entonces se declaran independientes. Ok, perfecto, del Imperio Británico, listo. Y entonces en 1783 nos toca firmar el Tratado de París. Y entonces allá, Washington, se fueron allá a París a firmar el Tratado de París porque ahora Estados Unidos era un nuevo país. Entonces iban a hacer constitución, y qué sé yo. Listo, entonces yo voy allá y me siento con ellos, con el enemigo, el teórico enemigo,
y gané. ¿Cómo te parece que ese día Estados Unidos, recién creado, le reconocía a los colonos 55 millones de dólares de deudas que dijeron que se las iban a pagar y se las pusieron allá en el balance y los estados financieros? Entonces ahí a mí me surgen dudas. Porque si yo gano, pues, si yo gano una guerra, pues sería muy, digamos, cuesta arriba forzarle a alguien a pagar esas deudas. Pero pues en ese caso ellos aceptaron. Y en ese momento Estados Unidos tenía más o menos 11 millones de personas. O sea, palabra más, palabra menos. Cada habitante de la recién creada República de Estados Unidos le debía $5, más o menos, a la monarquía de Francia e Inglaterra. ¿Cómo lo encajamos, Mónica? Dime tú, a la luz de la independencia. ¿Cómo hacemos eso? Giuseppe, exactamente lo mismo que pasa hoy en día. Se hacen pasar prácticamente como enemigos, generan guerras, generan gastos económicos y movimientos económicos, porque tal cual como lo dice, si yo gano esta guerra, a mí no me tiene por qué obligar la persona a la que vencí a cancelarle ningún valor, si yo ya gané. Si de En cambio, verdad fue victoria lo que obtuve. exacto. Entonces, como siempre, venimos viendo pan y circo para el pueblo. Pan y circo, mientras ellos pactan por debajo de la mesa, nos hace pensar que hay rivalidades, que se crean una cantidad de guerras y problemas entre ellos cuando no. Y esto viene sucediendo hace muchísimos años. Este es uno de los más claros ejemplos. Ahí lo tienes. En Europa no nos escapamos a eso, Mónica. Y ya vamos a llegar a América. De hecho, primero deberíamos tocar América, porque aunque parezca extraño, países como Colombia o Venezuela son más antiguos de lo que ustedes conocen de lo que hoy es Italia, por ejemplo. Entonces vamos cronológicamente, hablemos primero de América entonces. ¿Sí? Entonces, todo es lo mismo, llegan unos masones, porque vamos a esconderlo, ¿no? Llegan unos masones, Santander, Bolívar, Páez, sí, todos, ¿no? Porque que todos se conocían, ¿no? Y de repente al señor Simón Bolívar arma un ejército. Y entonces en la escuela, yo no tuve la suerte de estudiar toda esa historia, digamos, en profundidad de este lado, por razones que expliqué antes. Pero siempre me llama la atención, Mónica, porque mira, a veces he hecho esta pregunta, bueno, ¿qué le dicen ustedes de la independencia de Colombia, de Venezuela, de los países bolivarianos y tal? Y entonces le dicen, claro, no, sí, es que Simón Bolívar iba de pueblo en pueblo y entonces iba reclutando y tal, y qué sé yo. Y yo les digo a las personas, venga, hágalo usted. Ahora, vaya, salga y reclute, que la gente deje lo que está haciendo. No sé, trabajo en el campo, en una oficina, donde sea. Que dejen eso y te sigan porque tú tienes un proyecto de liberar unos países. A ver si le sigue. Entonces nos cuentan la historia romántica, Mónica. En las academias, en la escuela, ¿no? Pero ¿por qué no contamos? ¿Por qué no hacemos preguntas? Porque yo la verdad no la tengo, ¿no? Si no, digamos, siempre soy muy claro, la verdad no la tenemos. Pero podemos inferirla, ¿no? ¿Cómo? Haciendo preguntas inteligentes sobre los asuntos estratégicos de ese momento. Por ejemplo, el problema siempre ha sido económico, ¿sí? Antes y ahora. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo Simón Bolívar obtuvo el dinero, los recursos, para hacer lo que hizo? Porque no me van a decir que la gente lo iba a seguir ciegamente, así como los apóstoles, ¿no? Uno va escudriñando pues el camino y bueno, una de las cosas que se da cuenta es que a Simón Bolívar lo financia la Logia de Londres. Entonces, oh caramba, eso sí ya es harina de otro costal, ¿sí? Y ahí pues una vez que uno transita por el camino de las finanzas económico, bueno, ahí uno se da cuenta que de pronto las cosas no son tan románticas como
como se las pintaron. De pronto empieza uno a entender que bueno, puede ser que el Imperio Español o digamos España, sí, puede ser que se haya retirado a nivel de territorio, puede ser, pero realmente ellos dejaron de influir sobre la región, dejaron de tener importantes pertenencias, negocios, empresas, aquí en el mismo lugar donde siguen con sus empresas desde hace no menos de 500 años. Entonces, para mí los procesos de independencia están mal contados. Ya cada uno que crea, digamos, lo más conveniente, ¿no? Yo creo que ya tenemos que empezar a cambiarle el nombre a eso. Esto no son procesos de independencia. Ya mucha gente venimos investigando todo esto. Eso es un proceso simplemente de cambio de poder. Son logias que manejan el mundo y lo que en sí se hacen es que no sean de duro. Por ejemplo, en ese momento tal vez la gente estaba muy aburrida con la clase de gobierno que llevaban por medio de los españoles. Entonces ellos prevén que la gente ya está sofocada y que la gente ya se va a parar y ya va a ponerles un stop. Y ellos antes de que suceda eso, siempre lo que veo es que sacan un salvador. Por supuesto. O Salvador lo financia y mientras la gente va viendo eso, la gente se calma su ímpetu y entonces luego el otro Salvador, el supuesto Salvador, toma el poder y así sigue. Se lo van rotando poco a poco. El uno acusa al otro de que les está haciendo muy duro, ¿sí? Como lo hablo yo coloquialmente. No, es que este gobierno le está haciendo a usted muy duro, venga que yo le voy a ayudar, ¿sí? Entonces cuando se monta, porque luego la gente se va por esa persona, se monta, dura un tiempito, y cuando ya empieza también a mostrar a lo que venía, que era apoderarse de todos los recursos, a someter a la gente, a tener siempre a la gente ensimismada y trabajando para ellos. Entonces llegan los que se habían ido y dicen, miren, acuérdense que nosotros lo hacemos bien, vengan por nosotros, apóyennos a nosotros y sacamos eso de aquí. Y en esa nos llevan, de aquí para allá, de allá para acá, en medio de estas logias y en medio de estas familias y ya. Eso es lo que yo veo que eso es lo que está sucediendo hace mucho tiempo. O sea, Mónica, parafraseando lo que tú dijiste, ellos lo que hicieron fue dar un paso atrás detrás de la cosa. O sea, me refiero a las monarquías, ¿no? Puntualmente. Ellos dieron un paso atrás. Pero ese paso atrás no quiere decir que no tengan poder o no tengan influencia. Paso atrás quiere decir que yo te pongo adelante a alguien más, que ahora llamamos presidente o primer ministro, ¿verdad? O consejo de ministros. Y yo me quedo atrás, pues, digamos, ya no pongo el pecho a la opinión pública, a los medios. No tengo que dar explicaciones. Me dedico a mi negocio, a mi familia, a mis ancestros, a mi línea de descendencia, 6, 7, 8 hijos, ¿verdad? Que los pueden tener sin ningún problema. Y dejo allí, en lo político, dejo, digamos, al títere de turno, llámese presidente o primer ministro, y en las empresas lo mismo, dejo un gerente, un director general. Es lo mismo. Recuerda que creo que lo hablábamos en algún momento, la sociedad anónima, la figura de sociedad anónima en el mundo se crea a través de la corona inglesa cuando por allá lejos en el 1600 empiezan a traficar mercancías con Oriente, con India, por ejemplo, que en su momento fue colonia británica, y empiezan a crear una figura donde el dueño, el rey, no aparece en las escrituras, solo aparece el director general, la junta directiva, ¿verdad? Hacen las cosas, hacen los negocios, no está sujeto a las asperezas del nacionalismo. Si hay que hacer un negocio con India, con alguien que de pronto no quería hacer negocios con ingleses, pues ya el hindú no sabe realmente a quién pertenece esa empresa. Entonces es más fácil para ellos hacer negocios, ¿sí? Entonces se vuelve algo conveniente. La sociedad anónima nace en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, ya el concepto se extrapola prácticamente a todo el mundo.
y llega después en la modernidad a Wall Street en Estados Unidos, evidentemente. Pero eso mismo que acabamos de tú y yo, digamos, analizar desde la perspectiva de América, ¿no crees que fue muy diferente en Europa? Allá pasó mucho, hablo por el país, digamos, donde nací, en donde nosotros, digamos, yo soy de Nápoles, del sur, y para el momento digamos, para cuando por ejemplo, Colombia obtuvo la independencia, creo que fue en 1819, si no estoy mal. Mi ciudad era otro país que no tenía nada que ver con Italia. Bueno, de hecho Italia no existía formalmente, ¿sí? Y mi país era el reino de las dos Sicilias. Y, oh sorpresa, cuando yo... esto tampoco me lo dijeron lastimosamente en el colegio, tuve que buscarlo después, ¿no? Extrañamente consigo unas cosas que no cuadran con el discurso filosófico, romántico de la unificación de Italia después, en 1860. Casualmente encuentro cosas como que el país, que en ese momento era el reino de las dos Sicilias, era el país más próspero de Europa. Tenía el puerto más avanzado de Europa, la siderúrgica más avanzada de Europa. Los artistas de la tan famosa Florencia se querían mudar a Nápoles. Le estaban quitando artistas, poder de arte a la tan conocida Florencia. Y en algún momento, de hecho, hay un decreto por ahí del duque de Florencia prohibiendo a los artistas emigrar a Nápoles. ¿Ok? Entonces, otra historia, ¿no? Toda otra historia, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Y luego llegan unos 4 masones, se sientan allá en Italia, ahí está Giuseppe Garibaldi, el rey Vittorio Emanuele, ¿verdad? De Turín. Se sientan él y 4 o 5 más y organizan en ese momento lo que será la unificación y formación de Italia. Y todo eso fue con como todos buenos políticos, la super promesa de, mejor dicho, el mundo próspero para todos. Y aquí viene, ¿qué pasó? No pasaron 20 años y la gente del sur de Italia empezó a emigrar a las Américas. Porque ahí hay otro dato que les quiero dejar. No se vayan a creer que la migración de los italianos del sur ocurrió durante o después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para cuando se unificó Italia, en 1860, antes de 1880 ya los países estaban en ruina. ¿Y qué hace la gente? Pues emigrar a otro lado donde pueda darle el sustento, pues obviamente a sus familias. Entonces empieza a tener la emigración italiana a Nueva York, la emigración de Italia a Argentina, la emigración de Italia a Brasil, etc. ¿Sí? ¿Y por qué? Por problemas económicos. Otra vez, cuando tú analizas el tema económico, a veces te das cuenta que es un poquito diferente la historia que te contaron. En Italia fue exactamente lo mismo. 4 masones se sentaron y organizaron la unificación. Resultado desastroso. Resultado, acabaron con todo. Así de simple. ¿Las monarquías perdieron poder en Italia? No. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, el Palacio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Italia, en Roma, se llama la Farnesina, es de los Farnese. Es un palacio de los Farnese. Okay, o sea, la conectividad con el mundo exterior de Italia es de los Farnese, como fue en su momento en la República de Venecia, claro. Estas cosas no han cambiado, están los descendientes, no aparecen, no van allá al Congreso a hacer la cómica, el teatro ahí, pero están ahí, ¿no, Mónica? Y eso se nota si tú vas a Austria, por ejemplo, el palacio donde legisla el Congreso, un palacio muy bonito, un palacio grande, ves en la puerta, ves arriba, hay un águila muy particular ahí arriba, es el emblema de los Pallavicini,
Ese palacio es un palacio de la familia Pallavicini, en Austria. ¿Sorprendido de lo que está pasando ahora en Austria con el encierro sanitario y la dictadura? No, por supuesto que no. Solo hay que entender un poco de historia, ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, por esta y otras razones, creo que vivimos en unas repúblicas de mentira, con unas libertades un poco demasiado condicionadas a lo que realmente deberían ser, a lo que nos prometieron además, muy condicionada. Si ustedes se van, por ejemplo, para poner otro ejemplo, si ustedes se van al párrafo 15 del capítulo 28 del US Code 3002, legislación de Estados Unidos, oficial, ahí lo dice claramente que Estados Unidos quiere decir una corporación. Lo dice clarísimo, lo dice clarísimo. Esos mismos artículos, digamos, siendo, como quien dice, un ratón de laboratorio metido ahí en medio de la información, uno empieza a encontrarlo, Mónica, también en otros países. Estamos amarrados a corporaciones. No, los gobiernos no tienen ninguna diferencia con corporaciones, Mónica. De hecho, lo son. La única diferencia con una corporación es que el gobierno, pues además, tiene la potestad en algún momento de quitarte la libertad, como lo estamos alertando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y finalmente, tanto la República de Venecia en 1797 como el Imperio Otomano en 1922, en teoría caen, se acaban, pero, Mónica, pero sus exponentes, por ejemplo, el rey Pallavicini, ¿no? Allá vive en Nueva York, feliz, allá vive en Nueva York, ¿sí? Hubo un tiempo que tuve una especie de intercambio con alguien de la realeza de los Pahlavi, en algún momento en redes sociales, porque yo decía, mire qué coincidencia. Una vez que a Bolívar creo que estuvo en peligro de muerte varias veces, ¿no? En una de esas veces, quien lo salva es alguien de apellido Pallavicino. Españolización del apellido Pallavicini, por supuesto, y de los Pahlavi. Mucha gente no sabe esto, pero los Pallavicino o los Pallavicini eran dueños durante la colonia española de una de las extensiones de tierra más fértiles para caña de azúcar en Venezuela. De hecho, las tierras más fértiles de América Latina eran hasta hace poco, digamos, en la colonia de los Pallavicino. De hecho, hay un municipio en Venezuela, lo pueden buscar, que es el municipio Pallavicino, que queda justo en la línea entre el estado Lara y el estado Portuguesa. Unas tierras maravillosas, unas tierras muy fértiles. Mira qué coincidencia, unos señores de tan lejos, supuestamente, pues ahí con unas tierras en Venezuela, por ejemplo. Y no cualquier tierra, las más fértiles de América, para caña de azúcar. Ya después, cuando la caña de azúcar ya dejó de ser importante y empezó la era industrial, pues estos se dedicaron a otra cosa, pero mientras tanto ellos sacaban platas de ahí, ¿no? Entonces son muchas cosas, Mónica. Te cedo ahí la palabra, porque yo sé que aquí podemos extendernos todo lo que queramos. Podemos viajar al país que sea y yo siempre veo los mismos matices. Tal cual. Sí, o sea, exactamente lo que vemos es esto, Giuseppe, lo que venimos diciendo hace un rato. Ellos en sí lo que hacen es una especie de paso de poder, pero no lo dejan salir de la mano de ellos. Simplemente tienen sus negocios andando en todos los países, los negocios más fructíferos, que si sale de moda, por ejemplo, ahorita que si sube el precio del oro, entonces se dedican a desangrar los países y a montar empresas para sacar todo lo que es el oro. Tienen el títere del presidente, que con sus políticas van haciendo y van cuidando sus empresas. Tienen a los títeres en unas empresas fachadas porque no dicen realmente de quiénes son cuando estos son de ellos. Miremos nada más, la vaca. ¿Los bancos de quiénes son?
¿Los bancos de quiénes son? De todos ellos. BBVA, Bancolombia, Soros, o sea, toda la banca internacional es de ellos, les pertenece a ellos. Todo es Y de ellos. tienen que tener, exacto, y tienen que tener el capataz, como le digo yo, que es el presidente, el que está cuidándole todos los huevitos a ellos, todas las canasticas, porque ellos no ponen un solo huevito, ellos ponen muchos huevitos en muchas canastas. Ellos quieren sacar todo y apoderarse de todo, y no quieren responder por absolutamente nada, y no quieren soltar el mando de ningún país. El tema que tocabas hace un rato, que yo lo dije hoy en la mañana, nosotros ya no somos país, somos una corporación privada vendida en 1953 a la SEC. ¿La SEC quién es? Es una entidad privada. ¿Quién autorizó a quién, a qué presidente o al Senado, a que nos vendiera, a que firmaran eso? Yo digo, para mí, todo eso es totalmente nulo. No tienen ningún derecho de ellos adueñarse porque sí en nuestro país. Eh, Nos metieron en esta deuda grandísima con las bancas, pero todo es planeado, porque los mismos presidentes que han montado que pedían dineros al FMI, a la banca internacional, a todo esto, era para eso mismo. Son deudas impagables para que los gobiernos no pudieran pagarlas y tuvieran que firmarle esos papeles. Y esto es un fraude. y todo está muy bien sustentado, además. O sea, Claro, cuando tú lo miras a la luz, digamos, del mundo ideal, digamos, uno no le ve problemas. Ah, no, pues es que eso es normal que Colombia, el gobierno, no Colombia, el gobierno de Colombia tenga un número de identificación para hacer transacciones en la bolsa de valores de Nueva York. No tiene nada raro. O sea, uno lo mira del punto de vista ideal y dice, bueno, no tiene nada raro. Ah, pero espérate, después cuando uno empieza a hacerse las preguntas, bueno, pero espérate, porque el gobierno de Colombia, estrictamente hablando, no es el dueño de las cosas. El gobierno de Colombia es un administrador de cosas. En teoría, pues eso es lo que nos dijeron, ¿no? Yo les recito lo que nos dieron en los colegios. O sea, se supone que el gobierno recibe nuestros recursos y es él el encargado de administrarlo de una manera óptima y eficiente. Esa es la teoría. que no se Entonces, cumple. entonces, en la práctica, ¿quién los habilita a ellos a transar qué, con quién en la bolsa de valores en Nueva York? Tal cual. Entonces, ahí mi pregunta, Giuseppe. Si ya no somos un país, no somos una república, ¿por qué siguen con el fraude de hacernos creer esto y hacernos creer que tenemos una constitución, unas leyes a que seguir y aparte nos quieren someter porque ellos hacen con eso, con ese librito de la constitución, lo que se les da la gana? Nada más y nada menos lo de la obligatoriedad en ese momento del líquido experimental. Entonces, ¿cómo nos van a hacer cumplir leyes que ya no son ilegítimas? Nosotros no somos país, no somos república, la constitución no tiene ninguna clase de peso o validez. Nosotros no tenemos que rendirle culto a nadie, no tenemos que pagarle impuesto absolutamente a nadie. ¿Hasta cuándo van a seguir ellos con este fraude y con esta mentira? Nosotros como colombianos, si nos unimos con abogados muy bien planteados que manejen esta parte en términos internacionales, tenemos que despegarnos de la SEC, tenemos que recuperar el país. A esto es a lo que yo me refiero. ¿Quién nos obliga a una constitución de un país que ya no existe o de una república que ya no existe? Y así están tal cual prácticamente todos los países del mundo. El problema es que son muy hábiles en vender la idea de que si de que las personas están en libertad. Es que ese es un sofisma muy bravo, Mónica. Hacerle creer a las personas que son totalmente libres y al mismo tiempo las personas no darse cuenta de que si te están pidiendo un pase sanitario ya no eres libre, ¿verdad? Es parte del juego. Es parte del juego porque evidentemente hay que tener tranquila a la gran mayoría de las personas. Que viviendo en ese círculo económico, social, digamos, y de legitimidad gubernamental para que la gente esté tranquila. Entonces, desde mi punto de vista, no sé tú qué opinas, ese es el objetivo, mantener a la gente tranquila, que la gente no despierte. Tal cual, ese es. No quieren que se den cuenta de este fraude. A lo que vamos es que todo este sofisma y todo este tema de la pandemia, definitivamente esto fue un escape. Esto ya lo sabemos que quieren pues acabar con una gran cantidad de la población
Y lo que ellos mismos lo han dicho, porque ellos no lo han gritado a la cara, que hay demasiada población, pero es por esto, porque estas verdades están saliendo a la luz. Y ellos saben muy bien que si todo el pueblo, toda la gente se entera en realidad lo que está pasando, no van a tener dónde esconderse, no van a tener cómo sujetarnos a lo que ellos nos quieren sujetar, a unas leyes falsas. No tenemos que pagarles impuestos. Todas las monarquías del planeta, Europa, Asia, África, todas están de acuerdo con los planes globales de Agenda 2030. Absolutamente todas. Sí, Naciones Unidas es la que ejecuta. El Foro Económico Mundial a través de Schwab ejecuta los planes. Las Naciones Unidas ejecutan, el Foro Económico Mundial ejecuta. Schwab ni siquiera es Schwab, ¿no? Es también uno de los Rothschild. Es uno de los de ellos, sí, claro. No sería la excepción. Luego está también toda la parte de la Unión Europea. Sí, que la Unión Europea, vista desde el punto de vista geopolítico, es un Estado que se toma las atribuciones para decidir por sobre todo los gobiernos europeos, además. Entonces, todas esas grandes instituciones, más el Club Bilderberg, que ya Cristina Martin ha hablado hasta el cansancio, la gente del Council of Foreign Relations, ahí están los Rockefeller, todas esas organizaciones que están montadas por encima de los gobiernos, todas tienen como principal objetivo estar alineadas todas a esos mal llamados objetivos de desarrollo sostenible, que no es nada más que la Agenda 2030. Y eso, cuando uno lo analiza si uno lo analiza con el idealismo y la ingenuidad característica de nosotros los seres humanos, pues uno dirá, uy, qué bueno, qué chévere ese proyecto. Pero cuando uno lo mira en perspectiva y le pone la perspectiva económica, le pone la perspectiva realista de, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo van a quedar las personas de menos recursos? ¿Cómo así que yo no voy a tener nada y voy a ser feliz? Cuando uno empieza a mirar todo el ámbito 360 grados, uno se da cuenta que eso viene de tiranía global. Pero seguro que viene una tiranía global. Entonces, nada, yo solamente invito a las personas a que desempolvemos un poquito lo que está pasando, desempolvemos un poquito historia, desempolvemos un poquito cómo se maneja el poder a nivel mundial, dejemos de mirar el parroquialismo, de estar siempre, tú lo decías en algún momento, es que siempre está peleando, la gente está hablando de Petro contra Uribe, ¿qué importa? Más arriba hay muchas más personas, es lo mismo. Más arriba hay más instituciones, más arriba hay más personas, más arriba hay más recursos, gente de poder que nos guste o no nos guste, pues tienen influencia sobre las decisiones locales. Eso se nota a legua. El que me diga que estoy siendo conspiranoico con eso, pero mejor dicho, es que no entendió nada de cómo funciona esto. Y miren cómo en cuestión de 18 meses, los ministerios de salud de 193 países hacen absolutamente, mejor dicho, todo lo que dice la OMS de Naciones Unidas, pero sin poner ni un pero. Nadie en su sano juicio es capaz de decir, oye, espérate un momentico, pero es que la PCR con más de 35 ciclos, mira, el inventor Gary Mueller dijo que mejor no se usara así. Nadie. Ministros de salud, expertos que se traen allá de los ministros de salud, a las ponencias en los grandes medios de comunicación, nadie se atreve a cuestionar nada. Entonces, de parte de nosotros sí es hora de cuestionarnos, es hora de que las personas empiecen a ver un poco la verdad de cómo se maneja el mundo, al mundo ideal que nos han venido vendiendo, hombre, desde que somos pequeñitos y nos cuentan la historia de la independencia de nuestros países. Yo no puedo concebir que las personas se dejen llevar tan ingenuamente por ese discurso
de buenismo y de idealismo, cuando sabemos que por detrás hay unos fuertes poderes viste, son como el Pac-Man, ¿no? No dejan nada a su paso, ¿no? Hay un gran monstruo, muy grande de poder detrás de toda esta gente. Entonces lo que yo siempre invito a todo el mundo a pensar ya, a poner los pies en la tierra, a dejarnos de partidos, de políticos, porque todos pertenecen a lo mismo. Claro. Con toda esta dictadura sanitaria, todos nos hemos dado cuenta, tal cual como tú lo dices, Giuseppe, de que ninguno se ha parado a los representantes, senados, ministros, nadie ha salido a decir, vean, hey, esto está mal hecho, hey, revisemos en realidad qué es lo que está pasando con estas sustancias, cómo vamos a poner a las personas, a los colombianos a exponerse a un experimento, hey, ¿por qué estos contratos? ¿Cuánto costó esto? Por ejemplo, hay un detalle que estoy ahorita apenas empezando a investigar. Hace unos 15, 20 días nos llegó una noticia de que se hizo una reunión con varios países de Latinoamérica en donde la banca internacional, por los préstamos tan grandes y irrisorios que hicieron ahorita por todas esas medidas sanitarias, todos los países se endeudaron. Están pidiendo territorio de los países para pagar la deuda. Ya encontramos el documento de Chile, necesito encontrar el documento de Colombia, a ver qué gracia firmó Don Duque, y que sabiéndolo aún los senadores, los representantes de las cámaras, ninguno dice nada, ninguno se atreve a hablar. No es nuevo, de verdad, o sea, sé que es un impacto, pero de verdad, cuando a mí me dicen esta cosa, no sabía lo que tú me estás diciendo, pero cuando me dicen esta cosa, de verdad, a mí no me sorprende para nada. Sí, precisamente aquí en Bogotá hay un terreno, un cementerio creo, que no es territorio colombiano, dentro de Bogotá. Entonces no me sorprende. Estas mismas cosas suceden en algunos casos por allá por Europa, así que no me sorprende para nada. Pero mira la diferencia, ¿no? Ahorita esta reunión que se hizo es, como quieren ir punto por punto de la Agenda 2030, ahorita empezaron fue con la temática del medio ambiente, que nos echan la culpa a todos nosotros supuestamente de lo mal que está el medio ambiente, cuando ellos han sido los que han dañado toda la parte ambiental, con sus industrias que no hacen sino regar tóxicos, con sus energías que no las dejan cambiar por energías libres, que ya hay cantidades de inventos que no contaminan, con la cual no nos cobran a nosotros ni energía ni nada, pero ellos necesitan tenernos a nosotros pagándole por algo, ensuciando el mundo y echándonos la culpa, siempre diciéndonos que nosotros somos los malos, nosotros somos los culpables cuando son ellos. Entonces, esta parte, yo creo que ya es hora de que la gente ya aprenda, que la gente ya se responsabilice de su ciudad, de su país, de su familia, de su salud, de todo. Estamos en dictadura hace muchísimos años, hace muchísimos años. Entonces, ya es hora de que la gente se dé cuenta de todo. Yo lo expliqué, creo que en algún momento de reciente, que la gente después de y me incluyo, ¿no? Me incluyo porque pues yo también fui estudiante, ¿no? Nosotros vivimos, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos con un mantra que hemos venido arrastrando. Y el mantra es que Naciones Unidas fue creado en 1945. Ese es un mantra que nos vendieron toda la vida, ¿sí? ¿Y por qué nos vendieron ese mantra? Muy astutos los que nos vendieron eso. Claro, porque si nos dicen que antes de 1945 ya existía una organización llamada Liga de Naciones que no hizo nada con el Holodomor de Ucrania 1932, y tampoco hizo nada con los experimentos nazi antes y durante la guerra. Si uno sabe eso, claro, uno empieza a dudar. Bueno, pero espérate, si estos son los mismos que después cambiaron el aviso luminoso y le quitaron Liga de Naciones y le pusieron Naciones Unidas, oye, empieza uno a dudar de la potencialidad de esta gente, de las buenas intenciones de paz de esta gente. Porque claro, uno se iría hacia atrás, va y se busca los documentos que todavía existen y dice, ah, caramba, mira que ellos estaban más o menos organizados como ahora. Mira, y había un organismo muy similar a la Organización Mundial de la Salud en aquella época también. Ah, mira, ellos también tenían unos organismos que decían que iban a combatir el hambre. O sea, todo igualito. Desde 1920. No hicieron nada. Y cuando ya después de la guerra, pues Europa estaba vuelta a una nada, ¿verdad?
Entonces, claro, los impulsores, el principal, Rockefeller, dice, le da instrucciones pues a su gente y le dice, no, mire, cambiemos el aviso, cambiemos esto, hagamos una reorganización. Y le echaron la culpa. ¿Sabe a qué? Una cosa ridícula, la verdad, desde mi punto de vista. Pero eso es lo que le venden a la gente, ojo. No, dijeron que no, ¿sabe? La Liga de Naciones, ¿sabe por qué fracasó? Porque es que, pobrecitos, no tenían un lugar donde reunirse. ¿Ok? Entonces el hombre, de manera magnánima, por supuesto, con el corazón abierto, él regala el terreno donde hoy está Naciones Unidas en Nueva York. Lo regala y hay un video grabado en la convención de 1994 de Naciones Unidas donde se recuerda ese momento allá después de la guerra, y etcétera, etcétera. Mire, tenemos que despertar del sueño. Aquí gratis no dan nada. Sí, gratis se acabó. Sí, gente. Sí, cuando a usted le echen un cuento de estos románticos detrás de un tema económico, pues desconfíe y analicen. Pero ya no podemos... toda la red de internet, 1.200 millones de páginas web, no hay excusa para seguir engañado. No hay excusa para decir es que yo no sabía. No tenemos tiempo además, porque ya tenemos el gobierno mundial, lo tenemos montado, ¿sí? Que todavía no se ve oficialmente, usted todavía no va a la internet a pedir su pasaporte a ese ente de gobierno mundial, todavía. Eso no quiere decir que la cosa no va avanzando. Entonces usted todavía, por lo pronto, usted le pide la cédula o el pasaporte todavía a su ente local. Pero hay decenas de proyectos andando, ¿sí? Ahora recién, creo que Colombia cambió antes de las elecciones, mira qué coincidencia, cambió la cédula de ciudadanía de los colombianos para votar y ahí son procesos, Mónicas. Pero yo en eso sí estoy de acuerdo contigo en lo que hablábamos en estos días. Si la gente no despierta, si la gente no ayuda a hacer masa crítica, va a ser muy difícil porque, digamos, si una buena mayoría está conforme con estas mentiras o con estas medias verdades que nos van diciendo, va a ser muy difícil que la gente, que salgamos de esto. O sea, es muy difícil si la gente no toma conciencia. Y esto sí, qué pena, pero esto es individual. Nosotros podemos ayudar, tú puedes hacer todo el esfuerzo que quieras y qué bueno con Dignidad Colombia, con otras organizaciones amigas. Yo puedo de vez en cuando ayudar, pero al final, Mónica, el esfuerzo es individual y eso es la reflexión que yo quiero dejarle a las personas, ¿no? Sí, yo sé, pero eso definitivamente es de que las personas ya, como lo decía hace un rato, tomen responsabilidad de sus vidas como ciudadanos, de su familia, de que vean ya lo que nos están haciendo. Nos tienen trabajando para 13, 4 familias y más nada. O sea, todo el PIB del gobierno, por ejemplo, de Colombia, todo va para ellos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que unas cuantas personas nos tengan en esta situación? Porque es que nosotros, el ser humano en este momento a nivel mundial no vive, sobrevive. Y la gente no se da cuenta, por ejemplo, que el Banco Mundial y el FMI son organismos oficiales dentro del organigrama de Naciones Unidas. O sea, ellos se pagan y se dan la vuelta. Ellos te crean el problema y luego llegan y te dan el préstamo. Sí, no tienes plata, entonces tranquilo, yo te presto aquí 100, 200, 1.000 millones para que compre las vacunas. Caramba. Entonces sí, es un tema de quisquilloso que hay que meterle un poco de como dice, de viveza criolla. Sí. Mira, o sea, es que lo tienen todo tan bien cuadrificado que, por ejemplo, la SEC está en Estados Unidos, ¿sí? Pero hasta el mismo Estados Unidos pertenece a la SEC, porque ni siquiera Estados Unidos también es otra corporación, ¿sí? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, Washington DC es tal cual como el Vaticano, una ciudad
dentro de Estados Unidos que no es Estados Unidos. Correcto. Washington DC pertenece al Vaticano. En Washington DC se maneja todo lo que es la parte armamentística a nivel mundial, que es en Estados Unidos. Pertenece Washington DC al Vaticano, que es donde se maneja todo lo que es la ingeniería social, las religiosas, la educación de todos nosotros, ¿sí? Y el Vaticano a su vez pertenece a City Londres, que también es una ciudad dentro de Londres. Claro. Y ahí es donde se maneja todo lo que es la banca. Entonces, en Londres, en la ciudad de Londres, manejan todo lo que es la parte del dinero. En Washington DC manejan todo lo que es la parte armamentística y el Vaticano maneja todo lo que es la ingeniería social y movimientos psicológicos para el resto de personas. Todo lo tiene armado. Y cada una de estas empresas pertenecen la una a la otra. O sea, no hay un despliegue de ninguna. Antes de que algunos, no todos, no, porque las personas que nos siguen creo que ya están bastante despiertas, pero antes de que algunos nos empiecen a tildar de locos por decir estas cosas, ¿no? Vayan a Londres, hagan la experiencia, vayan a City of London, uno se para ahí, yo lo hice, uno se para ahí en el London Bridge, en el Tower Bridge, y uno ve el Palacio de Buckingham, y de ahí 10 cuadras para acá, 8 cuadras para arriba, eso es otro estado, ¿no? Y uno se da cuenta, porque uno llega allá, la policía es diferente, está vestida diferente, de hecho. Tienen un parlamento diferente, ese parlamento tiene una silla en el parlamento de Inglaterra, ese parlamento tiene una silla en el parlamento europeo, aparte de las sillas de Inglaterra, por supuesto, ¿sí? Sorpresa, esas 8 o 10 cuadras que las pueden buscar en Google Maps, ustedes ponen Google Maps y piden City of London y Google Maps le va a marcar exactamente el marcaje de la ciudad. Hoy, año 2021, una ciudad que fue creada en el 47 después de Cristo por el Imperio Romano cuando invade lo que sería en ese momento Inglaterra. Y ellos allá crean Londinium, que así se llamaba en latín, y era la escapatoria perfecta para guardar los tesoros del Imperio Romano. Era la escapatoria perfecta porque el que quisiera invadir el Imperio Romano y se fuese a Roma nada más, pues estaba un poco perdido, porque la plata estaba allá. ¿Por qué? Porque claro, para ir allá tenías que cruzar el mar. Tenías que cruzar el mar, llegar a tierra, llegar a Londinio, pasar el río. Y entonces era más difícil, pues, que tú pudieras hacer una invasión. Esa ciudad, que hoy es una porción de la Gran Londra, es una ciudad que ha guardado por 2000 años prácticamente el mismo estado, así como está. Nadie la toca. Ni siquiera las bombas de Hitler podían tocar eso. ¿Ok? Pero hagan la investigación ustedes. Y oh sorpresa, los 384 bancos más grandes del mundo tienen sede ahí. Oh sorpresa. Tal cual lo que te decía. Uno se encarga de la parte de armas, ingeniería social, y Ciudad de Londres, en la parte de la banca, todo lo que es la parte monetaria. Pero hoy en día, eso sí debo decirlo, hoy en día el gran centro de administración de las finanzas mundiales se hace en Ginebra, en Suiza. En Ginebra y Basilea, donde está el BIS, que es el Banco de Pago Internacional, que es el que centraliza prácticamente todas las operaciones de los bancos centrales, incluyendo el Banco de la República de Colombia. Y esa es información pública. Ustedes se meten en el sitio web de cada banco central de su país y ahí lo dice. Ellos no ocultan esa información. Ellos dicen que ellos tienen que reportar toda la cifra al BIS de Suiza. Lo dicen abiertamente. ¿Y quiénes están detrás de Suiza y de Ginebra y de Basilea? ¿Quiénes están ahí? Nada más y nada menos que la Orden del Templo de Salomón, entidad jurídica legalmente constituida allá en Suiza, como era de esperarse de los antiguos templarios. Hoy, Orden del Templo, que por supuesto tiene una cercanía, tú te podrás imaginar, impresionante con el Vaticano. Entonces ahí se mueven los hilos. Ahí, entre esos 4 centros, podríamos llamarlo así, se mueven las decisiones. Y el resto es política y promesas, ¿no?
Giuseppe, aquí tengo una pregunta de una persona, uno de los que están acá. Dice, ¿las mafias del narcotráfico también son de ellos? No, nada se permite sin Sin que ellos la lo... autorización, claro. Y por eso ustedes han visto, pongo ejemplos muy claros. Ustedes han visto, por ejemplo, el rey de España viajar a Cuba a cuidar sus industrias hoteleras y otros negocios, ¿no? Y allá lo recibe. El príncipe Carlos llegar allá a Cuba también, ¿no? Todo el mundo critica Fidel Castro, Cuba, la tiranía, tal, pero allá van, ¿no? Allá van a cuidar sus negocios, sus promesas allá, ¿sí? En el tema de por ejemplo, la mafia, la camorra en Italia, es lo mismo, es lo mismo. Nada se mueve sin el permiso del rey, porque entre otras cosas, por más poderoso que sea, digamos, una asociación delincuencial, nunca podría igualar el poder de un ejército. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no va el ejército? ¿No? Y bueno, esa es la pregunta que hay que hacerle a los mandatarios, ¿no? No sería una pregunta para nosotros, ¿no, Mónica? Sí, claro. Inconosa. Inconosa esa pregunta. Giuseppe, cuéntanos si tienes algún tipo de noticia exacta. Por ejemplo, acá en Colombia, ¿cuál de todas esas familias o monarquías son las que nos están dirigiendo? Bueno, ustedes se han dado cuenta que el emblema o el escudo de Bogotá tiene una característica, ¿no? El escudo de Bogotá, irónicamente, no es un cóndor, es un águila. Aquí en Colombia hay cóndor, pero no hay águila. Y el emblema de la capital es un águila. Yo he hecho esa pregunta decenas de veces a personas nacidas en Bogotá y nadie me responde. Y el tema es que, evidentemente, las monarquías todavía tienen su peso acá. Las monarquías. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de la influencia de la monarquía? Por ejemplo, lo pueden buscar. El príncipe Carlos de Borbone, de Chile, es cercano, por no decir protector, de Juan Manuel Santos, por ejemplo. De hecho, lo acogió en la orden, lo condecoró con la orden constantiniana de San Jorge, una de las más altas órdenes vaticanas, justo cuando anunciaron el famoso Pacto de La Habana, ¿recuerdas? Entonces él fue acogido. Ya Juan Manuel Santos pertenecía, creo que a la Orden de San Carlos, que es una orden intermedia. Con ese paso que él dio, pues él se subió a la Orden Constantiniana de San Jorge, cuyo soberano es nada más y nada menos el descendiente directo del Papa Pablo III, el creador de los jesuitas, además, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿sí? Podríamos nombrar otros. Seguramente aquí hay mucha influencia de España, ¿por qué no? Debe haber influencia de Borbón de Italia, debe haber influencia de Borbón de España. Las antiguas monarquías alemanas se mantienen como más sigilosas, ¿no? Aparecen menos, son más discretos, ¿no? Pero todos tienen que ver con Latinoamérica. Que sería, Mónica, sería muy ingenuo de nuestra parte pensar con todos los recursos naturales que tiene América y ninguno allá en Europa, porque allá en Europa no hay, ¿sí? Sería muy ingenuo de parte de nosotros decir, no, sí, claro, ellos se salieron y ya, ¿no? Dijeron, no, ya, hasta aquí, ¿no? Digamos que sería humanamente un pensamiento demasiado ingenuo de parte nuestra. Entonces, aquí, Mónica, no se puede hablar de una sola, ¿sí? Porque palabra más, palabra menos, todos hicieron su cooperativa. Entonces ellos se montaron una cooperativa llamada Naciones Unidas y esa cooperativa actúa por ellos. Y si la gente todavía no se ha dado cuenta, pues lo están logrando. Con la salud, con la energía eléctrica, con la administración
de la industria alimenticia, o vaya y pregunte quiénes son los dueños de las industrias que hacen semillas, ¿verdad? Entonces, como que uno cada vez que se mete en ese mundo, uno se va a dar cuenta que cada vez ellos van como armando su rompecabezas. En un rompecabezas que a veces, pues, no estamos todos ahí en ese rompecabezas, ¿no? Esa es la parte que creo que la gente tiene que entender, que ellos siguen actuando. Tal vez yo estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente, tal vez ellos no actúan de una manera muy directa, pero de que hacen sus cooperativas las hicieron, y no ahora. Las hicieron desde finales de 1800, cuando con la era supuestamente republicana montaron la Unión Interparlamentaria, la IPU. ¿Sabías que todos los parlamentos a nivel mundial están interconectados a través de una organización internacional creada por ellos? ¿Sí? Entonces, por eso es que tú ves, por ejemplo, que las leyes se van como repitiendo. Ahora Estados Unidos, ahora Colombia tiene una cosa que se llama tutela o derecho a petición. Ah, Estados Unidos lo tiene igual. Es decir, hay un desencadenante ahí que hace que las cosas como que se repitan de país en país a nivel jurídico. Y no Yo le llamo a eso un mismo libreto. Ellos generan un libreto y lo reparten para todos los países y para todos los sitios. Y ese libreto es diferente de decir es una moda. No, es que yo me copié del otro porque era chévere. No es así. Es una orden. Es una orden. Es una orden. Y esa orden está difuminada, muy difuminada. Hoy no se ve tan clara esa orden. ¿Por qué? Porque hay unas cooperativas allá arriba. Yo las llamo cooperativas porque para mí son eso. Pues Naciones Unidas es una cooperativa. Es la cooperativa de los reyes de todo el mundo. Entonces ellos montaron su cooperativa. Con esa cooperativa le dicen a los países dame plata y yo hago cosas chéveres. Lo mismo que hacía la Liga de Naciones en 1920. Deme plata y yo hago cosas chéveres. Y al final pues se incendió Europa en una guerra. Tal cual. Sí. Tema complejo, entonces lo que yo vuelvo y le repito a las personas, ya es hora de soltar el televisor, ya es hora de hacernos responsables y empezar a investigar porque mientras más personas nos enteremos de esto, lo que yo digo, por ejemplo, las fuerzas militares, la policía, no los educan ni los dejan educarse, no les dejan tiempo para que ellos aprendan todo esto, porque ya eso sería otra cuestión. Alrededor de año y medio por acá, ya van varios países que han dado golpe de Estado precisamente para desligarse de todo esto. Entonces son pues situaciones que ya es de la ciudadanía, de responsabilizarnos de nosotros mismos, porque nos tienen trabajando, creando un PIB, un Producto Interno Bruto, para regalárselo a esas familias, a que se enriquezcan más, a que generen toda esta cantidad de desastres de control, porque acordémonos que esto no es paranoia ni nada de esto, de lo del ejercicio del control mental que también están ejerciendo por medio de estas inoculaciones. Para esto mismo, para dejarnos mucho más lentos mentalmente, diría yo, para cortar el poder de pensamiento, de análisis de todas las personas y que no se den cuenta y nunca despertemos de esto. Y pues de igual manera esto va de la mano con la despoblación. Mientras menos gente, más fácil de controlar. Eso es así de sencillo. Y concluyo con esto que tú acabas de decir de despoblación y temas afines, que nos guste o no nos guste, las monarquías están de acuerdo. Entonces ahí la casa Nassau, o la casa de Orange de Holanda, muy cercana a Maduro, por cierto. La Casa Real de Bélgica, muy cercana a Correa, ¿se acuerdan? Por supuesto, la gente que vive en Suiza, poderosos que viven en Suiza, todo lo que tiene que ver con la realeza francesa, española, italiana, la griega, la monarquía de Marruecos, el rey de Jordania, que parece pasar siempre desapercibido, pero
Es el primero en la lista en reunirse con el que se monta de presidente de Estados Unidos, no importa el partido que sea. El rey de Jordania, para que los que nos sintonizaron tarde a nuestras otras conversaciones, el rey de Jordania, lo dice en su sitio web, es descendiente número 42 del profeta Mahoma. Lo dice él, no lo digo yo. Entonces, Mónica, estamos en presencia de unos poderes ancestrales muy grandes que la media continuamente está jocosamente sacándonos de la mirada. Porque la media lo que hace es poner a esta gente en las revistas de farándula. Entonces, claro, el cerebro automáticamente se switchea y dice, no, claro, ellos ya ahorita están en un mundo de farándula. Ellos no tienen el poder todavía. Craso error. Una cosa es que no lo veas, otra cosa es que da la orden. Entonces, yo quiero de verdad, porque ya hemos tenido, creo que tú también, hemos tenido un día duro, ¿no, Mónica? Yo quiero impulsar a las personas, motivar a las personas para que no nos crean nada, ni a nosotros ni a los medios oficiales. Pero por lo menos verifiquen todo lo que estamos diciendo. A veces aquí estamos diciendo locura y me llaman, me escriben en mis redes sociales, o escriben a Mónica, dicen, no, ustedes están desquiciados, menos dicho, lo que están diciendo no tiene ni pie ni cabeza. O de repente, pues, hay algunas cosas que empiezan como a cobrar sentido. Entonces yo en eso quiero, digamos, dar mi mensaje digamos, de cierre, porque me parece fundamental, insisto, uno puede decir todo lo que queramos, podemos aquí hablar horas. La tarea es individual y toca hacer la tarea. Sí, señores. Bueno, no siendo más, como dice Giuseppe, hoy ha sido un día pues un poco fuerte, pero muy satisfactorio la verdad. Los invitamos al canal de Dignidad Colombia, al canal estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Telegram. En estos canales, por ejemplo, está toda la clase de información que usted quiera encontrar respecto a todos estos temas, al NOM, al nuevo orden mundial, todo lo que están planeando, todo lo concerniente con este líquido experimental. Entonces los invitamos, no solamente CRCN y Caracol, empiecen a investigar por sí mismos. Giuseppe también tiene un canal en YouTube. No sé si tienes el enlace o cómo aparece. Igual que mi cuenta de Twitter, @GiuseppeNoc. En YouTube me encuentran sin falta ya. Ok, entonces para que lo sigan también, porque todo lo que publica y todo lo que informa es bastante acertado, muy congruente toda la información. Entonces, no siendo más, les agradezco a las personas que estuvieron acá hoy. Y escríbanos y denos otras conspiraciones, porque las que dijimos hace 3 años, 2 años, ya se acabaron porque ya se hicieron realidad. Entonces, denos más conspiraciones porque ya nos acabaron. Sí. Ahora, ¿cómo nos siguen diciendo conspiranoicos? ¿Sí o no? Sí, más acertados para dónde. Entonces, a todos muchísimas gracias de parte de Dignidad Colombia. Recuerden, mi nombre es Mónica Caicedo. Pues estamos tratando de hacerle programas un poco más seguidos para que ustedes sigan escuchando, para dárseles como ciertos punticos para que ustedes empiecen a investigar y se empiecen a dar cuenta realmente qué es lo que pasa, porque contarles todo es bastante complejo. Lo único que les puedo decir es que nos han metido en todo, en la parte de educación, en la parte científica, en la parte social, en la parte política, hasta en la geográfica. No toque esa tecla, por favor. Sí, es bastante fuerte. Y en la religión, eso sí se lo dejo a cada uno porque es bastante complejo y eso sí es un despertar, digo, muy individual y muy íntimo. Entonces, esa parte yo no la toco, la verdad, porque ahí sí nos llueve piedra. Sí, es verdad. Sí. Giuseppe, y a ti, como siempre, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos, por tu tiempo. No. Y espléndido todo lo que hablamos acá. No, Mónica, un placer, excelente todo lo que hablamos. Ya veo que ahí estamos en muchos temas sintonizados. Así que nada, mil gracias otra vez por la invitación. Y nada, de verdad, que no lo dije en chiste.
Digan, tráiganos más conspiraciones porque las que teníamos se nos acabaron. Sí, Señores, se definitivamente. hicieron realidad y las que faltan, algunas, pocas, ahí va, robótica, inteligencia artificial, Ya están dando puntaditas. sí, sustitución de los seres humanos por cualquier cosa que pueda sustituirse realmente, almacenar el cerebro en discos duros, eh, inmortalidad, están hablando de inmortalidad, se imagina pagar impuesto por toda la eternidad. Amiga. Ah, no me dejarlo así. Wow. Muchas gracias, un gran abrazo y seguiremos conversando seguramente. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Abrazo y Dios les bendiga. Amén. Igual, Bye. chao.